señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, teníamos varios días planificando esto para que se diera con gente que conocedora de la materia. Entonces hicimos contacto con el ingeniero Osiris de León, inmediatamente aceptó. Osiris, cuando se tratan de asuntos que nos interesan a la colectividad, siempre está dispuesto. Así que nos sentimos súper contentos de que haya aceptado la invitación para participar en este panel. También tenemos la presencia de Eliseo Christopher, de la pequeña y mediana empresa de la construcción. Las gracias a él también por sacar un momentito de su apretada agenda para venir a compartir con nosotros. Y el tema sobre la mesa, la regulación de las construcciones en la República Dominicana. Los buenos días para ustedes. Buenos días, Mesotis, buenos días, Christopher, buenos días a todo el pueblo dominicano. Contento de estar tempranito en la mañana aquí conversando con cada uno de ustedes sobre un tema que es de mucho interés para la sociedad dominicana. Eliseo. Sí, muy buenos días, viendo la energía que trae Osiris de León. Tremendo. Muy bien. Como siempre. Está duro, con mucha energía. Esa es la muy característica de Osiris. Sí. Para uno hijo darse ánimo, Miosotis. Pero claro que sí, claro. ¿Cómo nosotros, a la hora de ver cualquier construcción que se vaya a ejecutar en la República Dominicana, cuáles son los diversos estudios que hay que tener a la mano para saber con qué se va a enfrentar ese equipo de ingenieros que va a participar en la obra? Puede contestarme cualquiera de los dos. Va a ser que comience Christopher. Sí, bueno, en el tema de la construcción, recuerda que yo hablo siempre como empresario. Como empresario de la construcción tenemos que manejar ciertos estudios, ciertas condiciones que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, lo básico, lo que va a determinar o el inicio de una construcción debe ser el estudio de suelo. Eso te va a decir las condiciones del terreno. Hablamos siempre de que el estudio te determina si es un suelo bueno o malo. Nosotros como constructores, como empresarios decimos que tenemos suelo apto y tal vez un poco menos apto, porque el tema de lo que es la cementación se determina con el estudio geotécnico. Te va a decir los niveles que podemos usar o cómo que podemos construir, y también te va a decir el tipo de estructura o tipo de análisis estructural que debemos usar para la construcción que queremos nosotros hacer. Es vital un buen estudio de suelo, como nosotros decimos de manera particular. Y aunque seamos empresarios, aunque no seamos expertos en tema de suelo, no podemos obviar bajo ninguna condición los resultados de un estudio de suelo, que es por donde comienza la planificación de una construcción responsable. Osiris. Mira, es así. Para que la gente se familiarice con el tema, esto es como cuando tú vas a la consulta médica. Hay un protocolo a seguir. Si el médico te tiene que hacer a ti una intervención quirúrgica, nunca lo va a hacer sin mandarte a hacer primero un electrocardiograma, un ecocardiograma, una imagen de resonancia magnética, una tomografía axial computarizada, un hemograma, un uroanálisis, un tiempo de coagulación. Porque el médico que te va a intervenir quirúrgicamente necesita saber cómo responde tu cuerpo ante una anestesia, cómo responde tu cuerpo ante un proceso de sangrado interno mientras te están interviniendo quirúrgicamente en cualquier parte de tu cuerpo. Y por eso tú ves que siempre que una persona tiene que someterse a cualquier tipo de cirugía, lo primero es la analítica y las imágenes. Así pasa en la ingeniería. En la ingeniería tú tienes que evaluar dónde tú vas a construir, buscando tres aspectos fundamentales, Miosotis. Número uno, ¿cuál es la capacidad de carga de ese suelo en función de la carga que yo le voy a colocar? Si es Miosotis Grullón, que pesa 130 libras, yo la pongo a cargar 500 libras, naturalmente que le voy a dañar la columna vertebral. Y eso no es lo que se busca. Segundo, ¿cuál es la capacidad de asentamiento de ese suelo en función de la carga que yo le voy a colocar? ¿Cuánto se me asienta? Porque yo tengo un asentamiento límite de 1 pulgada. El suelo no se me puede asentar nunca más de 1 pulgada porque la obra comienza entonces en resquebrajamiento, el agrietamiento por todas partes. Aspecto número 3, ¿cómo responde ese suelo en caso de un terremoto? Porque es posible que tenga que introducir cambios
en el diseño estructural o en la configuración estructural final a los fines de que me responda bien. ¿Qué ocurre? Nosotros somos una sociedad, Miosotis, de mucha confianza. Terminamos tomando mucha confianza. De hecho, tú ves, cuando tú vas a cualquier barrio, cualquier pueblo, que el que está construyendo es un albañil del barrio. Y como tu hija Miosotis se va a casar, tú decidiste hacerle un anexo a tu casa y llamaste al albañil del barrio. Y él viene y te levanta un anexo ahí, un segundo piso. Y luego tu hijo menor también decidió casarte y entonces le construyes otro sin haber estudiado las condiciones. Y ahí es donde vienen los percances. En el caso de las obras grandes, obras de ingeniería, muchas veces se intenta hacer las cosas bien, pero a veces todo se queda a mitad de camino, porque no se desarrollan todos los estudios pertinentes. De hecho, mira, es muy difícil que aquí en la República Dominicana tú te encuentres con una obra que te haya evaluado las respuestas sísmicas del suelo. Aquí usualmente, para fines de una construcción cualquiera, pública o privada, grande, mediana o pequeña, se evalúa capacidad de carga y asentamiento. Y ya con eso se somete al estudio de suelo, cumpliendo con el reglamento 024 al Ministerio de Obras Públicas y ya. Y nunca te evalúan, salvo que sea una obra grande tipo Punta Catalina o tipo Caucedo, cuál es la respuesta sísmica del suelo. Entonces yo creo que este lamentable accidente que hemos tenido en la ciudad de Santiago, que no es Santo Domingo, Santiago se quiere construir como en Santo Domingo, en términos de altura, en términos de tipo de excavación. Si esa excavación que tú hiciste al final de la calle del Sol, justo al lado sur del Gran Teatro del Cibao, del lado sureste del monumento, tú la hubieras hecho en Naco, no pasa nada, aunque te hubiera caído el diluvio de Noé, no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia, ingeniero? Sencillo, en Naco tú tienes una roca caliza coralina rígida, tú puedes cavar 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros. Te puedo mostrar excavaciones que se han hecho en Santo Domingo de 25 metros de altura vertical hacia abajo, vertical, y le ha caído toda la lluvia del mundo y no ha pasado nada. Ha temblado la tierra y no ha pasado nada. Te ponen cargas de un edificio al lado con un bulbo de presión extraordinario y no te pasa nada, porque es una roca dura. Así como tú, Miosotis, Christopher, ni yo podemos doblar una piedra, el agua tampoco puede, la onda sísmica tampoco puede, la carga del lado no puede, porque estas calizas, en el peor de los casos, te aguantan 40 kilos por centímetros cuadrados, que son 400 toneladas por metro cuadrado. Esos suelos de Santiago, en el mejor de los casos, te aguantan 1,5 kilos y 2 kilos por centímetros cuadrados, que vienen siendo entre 15 y 20 toneladas. En esa zona mucho más, en esa zona mucho más. Sí, no, en la zona de Santiago. Mira, yo estuve ayer en la excavación. Lo que se hizo fue una imprudencia. Y lamento decirlo, pero fue una imprudencia. Una imprudencia quizás de buena fe, quizás de mucha confianza, pensando que va a responder bien. Pero ese corte de 17 metros de altura o de profundidad, si lo quieres llamar así, no debió haberse hecho. En el borde de la acera sur de la calle del Sol, tú te paras allá arriba, como yo me paré cuando llegué, y te da espanto ver la profundidad desde allá arriba. Dice, pero ¿y a quién se le ocurrió hacer esto vertical, sin dejar un talud, o sin poner un tabla estacado, o sin poner todo un conjunto de madera que aguantara esto? Es decir, hubo exceso de confianza. ¿Cómo uno piensa en esto? ¿Falta de conocimientos? ¿No tenían a la mano un estudio de suelo? ¿O a qué uno entonces puede agregarle esto? Bueno, ahí yo te puedo decir que vimos las declaraciones que dio el ayuntamiento los funcionarios del Ayuntamiento de Santiago, donde dicen que estaban evaluando el estudio de suelo. Yo no entiendo esa posición. No entiendo cómo se está construyendo una construcción de esa magnitud con 17 metros de profundidad y 7 pisos hacia arriba. O sea, un total de 11 pisos, 4 hacia abajo y 7 hacia arriba, sin un análisis determinado final del estudio de suelo. O sea, que estaban evaluando el estudio de suelo. Eso no tiene sentido, para nada. Nosotros decimos que hubo un exceso de confianza de los constructores de esa obra, definitivamente. Por no usar otras palabras, pero hubo un exceso de confianza.
En Santiago todo el mundo sabe que no es lo mismo que construir aquí en Santo Domingo, en la costa este, es muy diferente. En Santiago tiene un terreno muy especial y está formado en su mayoría por cañadas y montañas y un suelo sumamente vulnerable, sumamente arcilloso, se pudiera decir. Ya como medida, y para dejar a un lado esa parte, ¿habría entonces como medida, como parte de iniciativa de las autoridades, llegar las excavaciones hasta donde están o con medidas se pueden continuar? ¿Qué ustedes sugieren los dos? Mira, lo primero que tú haces cuando tú evalúas un suelo es determinar las capacidades de ese suelo. Para que la gente lo entienda de manera sencilla. Imagínate que el suelo de Santiago es un niño de 8 meses de edad y que el suelo de Naco es un luchador de sumo que pesa 700 libras. Las capacidades no son iguales. Las resistencias no son iguales. O sea, no podemos comparar una roca de buena calidad, rígida, que tú le pones un edificio de 40 pisos, 60 pisos, 80 pisos, 100 pisos y te la aguanta. Y que el día que venga un terremoto no amplifica el espectro porque la onda pasa rápidamente. Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Salcedo, Tenares, Navarrete, Esperanza, Mao, son suelos arcillosos. Es un suelo deleznable, es un suelo de mala respuesta en presencia de agua. ¿Por qué? Porque tú coges una piedra caliza ahora y tú coges un puño de tierra. Cuando tú coges ese puño de tierra y lo pones bajo la llave de agua, cuando tú abres el puño, un minuto después tú no tienes nada. La arcilla se fue porque entró en suspensión coloidal con el agua. La piedra, que tú la aprietas en tu puño, tú puedes durar toda tu vida con el puño debajo de la llave de agua y cuando lo abres, ahí va a estar la piedra. En presencia de agua, el suelo de Santiago tiene un comportamiento terriblemente negativo y eso hay que tomarlo en cuenta. En Santiago había llovido durante las tardes, el terreno se había humedecido y cuando ese terreno se humedece, pierde su resistencia, la pierde. Coge un poquito de arcilla tú en tu casa esta tarde, mi Osoti, o usted, amigo televidente, échelo en un vaso de agua y usted ve cómo el agua se pone marrón, desapareció porque entró en suspensión coloidal. Ahora, éntrale luego una piedra y usted va a ver que la piedra se queda igualita. Porque la piedra es un material litificado, pétreo, de ahí viene la palabra piedra. Por eso el Evangelio de Mateo te dice, en el capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Eso es bíblico, tiene 2000 años, pero no fue un discurso de fe, eso era un discurso de ingeniería, porque ellos veían lo que pasaba sobre la roca y sobre el suelo, cuando llovía, cuando temblaba la tierra, cuando había cualquier fenómeno de la naturaleza. Aquí es necesario que todos comencemos a entender que no es lo mismo la roca de Naco, de Piantini, de Bellavista, de La Julia, de Evaristo Morales, que el suelo arcilloso de Santiago. En Santiago se nos cayó un cine y fue por la misma razón. En un proceso constructivo, llovió un fin de semana, tenía una zapata en fundación directa, a poca profundidad, el nivel freático subió durante las lluvias, entró en contacto con la zapata, la arcilla pierde la resistencia. Si tú coges un terrón de tierra, cuando está seco, tú no ves que está duro. Ahora, cuando tú le echas un poquito de agua, tú ves que se desmorona. Eso mismo hace la arcilla de Santiago. Y yo no sé cómo es que tenemos tanta confianza en un material de tan pobres condiciones físicas. Las propiedades de las arcillas están dentro de las peores propiedades de los materiales. Sin embargo, en Santiago le estamos dando propiedades que no tiene. Sobreestimamos la capacidad de carga, sobreestimamos la capacidad de respuesta sísmica, sobreestimamos el asentamiento, pero minimizamos el efecto directo sobre la obra y ahí es donde llega el inconveniente. Recuerda, mi Osoti, que con el terremoto del 2 de diciembre de 1562, las únicas ciudades destruidas fueron Santiago y La Vega, pero no la capital. Sí. Y con el terremoto de mayo
de 1842, Santiago y La Vega, pero no Santo Domingo porque está sobre roca. Yo creo que ya eso debía ser una asignatura pasada en el examen, superada, dejada atrás, y que todo el mundo en Santiago, sin excepción, debía ponerlo en práctica, incluyendo la alcaldía. La alcaldía no puede rehuir responsabilidades en este caso. Han tratado de rehuirla un poquito cuando te dicen que el Departamento de Planeamiento Urbano estaba evaluando el estudio presentado por la empresa que ejecuta el proyecto, pero si estaba evaluando, mientras evalúan, ¿quién hizo esa excavación? Sí, ahí iba yo. ¿Dónde estaba la supervisión que permitió una excavación? No fue una excavación con pico y pala que se hizo allí de 50 centímetros para muestrear el suelo. No, ahí estamos hablando de una excavación en una zona que es el centro de Santiago hoy día, porque ahí es donde se concentra la élite de Santiago cada día a desayunar, a comer, a cenar, a pasar un buen rato con amigos, se concentran los periodistas, los políticos, los funcionarios de la alcaldía. Nadie puede argumentar desconocimiento del caso. Eliseo, en esa parte, ¿cómo se permite en la República Dominicana que se hagan grandes edificaciones y obras, ya tú sabes, que implican muchos miles de millones de pesos, dólares, euros, de todo, dependiendo de la magnitud de la misma, y que realmente no se verifique y se le diga, usted no puede comenzar hasta que haya la aprobación de todo? Cuando eso inicie, entonces ya usted tiene visto bueno. La gente inicia por cuenta propia, de que mientras se está dando el procedimiento. ¿Por qué se maneja eso de esa manera? Mira, realmente recuerda que nosotros como empresarios a veces lo que queremos hacer es avanzar el tema de las obras. Pero en el caso particular de la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción, estamos hablando permanentemente de manera puntual que debemos cumplir con todos los estamentos de la construcción, con todos los requisitos de la construcción para poder hacer construcciones responsables. Cuando nosotros vemos que una empresa se permite comenzar a construir de esa manera y que hay una cantidad considerable de muertos, sencillamente estamos totalmente en contra de esas condiciones, totalmente en contra de eso. Y reiterando el tema de Santiago, recordemos que en condiciones normales, en Santiago caen 2 lluvias y hay derrumbes. Señores, Santiago, 2 lluvias caen y ya hay derrumbes en terrenos que están prácticamente sin ser intervenidos por maquinaria pesada. ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo se permiten esas construcciones? No entendemos. Vimos el informe que emitió las autoridades de ayuntamiento municipal, un informe que lo emitieron, ellos hablan de que mandaron incluso a obras públicas algunas comunicaciones, pero estaban construyendo. Y ellos como autoridades tenían que supervisar o paralizar esa construcción. Cuando hablamos de manera pública, estábamos evaluando el informe, el estudio de suelo. Eso es una irresponsabilidad en todo el sentido de la palabra. Porque el estudio de suelo te va a decir el proceso de la construcción que tú vas a hacer y lo que tú puedes hacer y cómo lo debes hacer. Sin embargo, se estaba construyendo, interviniendo un terreno de alta vulnerabilidad, vamos a llamar, en condiciones sumamente agresivas en el mismo centro de Santiago. Definitivamente ahí entendemos que hubo una alta irresponsabilidad de las autoridades, así de igual manera de la compañía que estaba interviniendo esa obra. Como usted dirige la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, lo que tiene que ver con los empleados, la gente que interviene, los obreros, la gente que contratan para participar en la obra, ¿se supone que tiene que haber algún nivel de protección? ¿Cómo se les responde en caso de algún accidente? Uno de los temas que nosotros estamos trabajando de manera permanente es la seguridad laboral. Ese es un tema que es tan amplio que quisiéramos hablarlo también en otro momento. Pero, óyeme, mientras las cosas van y vienen, hay 5 o 6 personas que tienen situaciones, 5 muertos me parece, o 6. Sí, 5 muertos. Que eso no hay forma de explicarlo. Ya apareció la víctima que faltaba, el maestro constructor. No hay forma de explicarlo. Son 5 o 6 familias que tienen, cuando estamos hablando de la construcción, que tienen 5 o 6 padres de familia que no están ya con sus familiares. Que hay que mirar esa parte, y eso tiene que mirarlo las autoridades y las empresas. Las empresas debemos ser responsables cuando estamos construyendo de manera sostenida. Y a veces no tomamos en consideración que la construcción es un oficio de alto riesgo, se puede decir. Entonces a veces no tomamos las condiciones específicas para
supervisar, para dirigir, para llevar a cabo las construcciones, para proteger nuestros obreros. Para que la gente se edifique en ese sentido, habría que tener cualquier obra establecida y que vaya con todos los requerimientos del lugar, algún seguro para, en caso de accidente, proteger a los que intervienen. Claro que sí, debe tenerlo. ¿Y si no existe? Bueno, ya ahí tenemos que ver entonces cómo están funcionando el sistema. Eso tendríamos que verlo. Pero para una construcción de esa magnitud de la que se está haciendo en Santiago, tienen que existir una serie de supervisiones y una serie de parámetros que hay que tomar en cuenta. Y es un día a día que hay que llevar a cabo. Un día a día, porque es que se comporta de manera diferente el terreno, hasta cuando cambia la temperatura, mucho más cuando está lloviendo. Entonces, no entendemos qué pasó allí. Sí decimos que las autoridades deben dar respuesta de lo que está sucediendo, porque no hay una supervisión de las autoridades, tanto obras públicas, así como el ayuntamiento local, y las empresas tienen alto grado de responsabilidad, definitivamente. Y recuerda, Mionzotti, nosotros nunca hemos venido aquí a este programa a hablar de empresas. Sin embargo, el día de hoy nos sentimos indignados, porque hay manejo irresponsable de unas empresas, poniendo tal vez personal, ingenieros, que necesitan un poquito más de práctica en manejo de ese tipo de material. Es lo que podemos decir. Y aquí en la República Dominicana tenemos técnicos de primer orden. Bueno, aquí podemos presentar al señor Osiris de León. Técnicos de primer orden, técnicos de competitividad global, podemos decir, en diferentes temas, para hacer las cosas bien hechas. ¿Por qué trabajando como si estuviéramos en la época del medieval, se pudiera decir? No estamos de acuerdo con lo que se está haciendo en Santiago, con esas condiciones y con esos altos niveles de responsabilidad hacia el empleado, hacia el pueblo, hacia la construcción en sí. Esta pregunta va para el ingeniero Osiris de León, porque es bueno que el que nos esté mirando sepa de antemano que nosotros debemos darle seguimiento a cualquier evento que se pueda dar de algún terremoto en la República Dominicana. Nosotros no somos la excepción a la regla. Inclusive se han presentado datos en las últimas semanas alarmantes en la República Dominicana que debemos todos tener pendiente. Con esos niveles como de falta de supervisión en estas grandes construcciones, ¿qué tan en peligro estamos todos? Mírame, Sotis, voy a comenzar por lo último que citaba Eliseo Christopher. La responsabilidad. Él se fue específicamente hacia la responsabilidad de la empresa. Estamos hablando que ya prácticamente se van a cumplir 48 horas de esta tragedia. Y escucha lo que te voy a decir. Esta es la hora que la empresa no ha dado la cara. Cuando llegué allí, lo primero que pregunté es, ¿dónde están los ingenieros de la obra? No, ellos no han venido. ¿Dónde están los ejecutivos de la obra? No, ellos no han venido. No han venido hoy, no han venido ahora o no han venido desde que ocurrió. O sea, no, en ningún momento nadie los ha visto. Nadie ha llegado allí al derrumbe en nombre y en representación de la empresa a darle una explicación a la prensa, a las autoridades, a los trabajadores o a la sociedad en su conjunto. Y eso evidentemente se articula con lo que te explicaba Eliseo de la responsabilidad que debe asumir una empresa, que debe tener primero un departamento de seguridad que se encargue de que cada trabajador tenga casco, tenga botas, tenga guantes, de que haya un supervisor de seguridad que cuando vea un eventual peligro advierta y le diga, quítateme de ahí que estoy viendo que este terreno está cediendo, párenme la excavación aquí, quítame aquello de allá, que eso puede generar un problema. Ahí viene un segundo aspecto que es el que tú tocas, la supervisión. La supervisión tiene que ser estricta, tiene que ser rígida, no puede ser flexible. La supervisión no está para ser complaciente con el contratista. La supervisión está para ayudar al contratista. La supervisión es tu médico. Tu médico no está para ser complaciente contigo cuando tú tienes el colesterol alto, cuando tú tienes la presión alta, cuando tú tienes el azúcar alta. No, el médico no está por hermano tuyo que sea, por compañero de estudio que sea, por vecino y amigo tuyo que sea. El médico está en el deber de llamarte a la atención cuando ve que algo no va bien en tu organismo. Cuando ve que hay un deterioro de tu salud, es el primero.
Inclusive, si tiene que retenerte a la fuerza en la clínica para internarte, tiene que hacerlo. No, tú no te puedes ir a tu casa con ese cuadro que tú tienes porque te puedes agravar en tu casa esta noche. Tú te quedas aquí interno obligado. No, que yo no, tú no te puedes ir de aquí. No te puedes. Y yo he visto médicos hacer eso. Compa, si no, usted no se puede ir de aquí. Porque si usted se va de aquí, la responsabilidad es mía si yo lo dejo ir a usted. Usted se puede morir esta noche en su casa. Quédeseme aquí interno para vigilar su comportamiento. Esa es la supervisión de la obra de ingeniería. El supervisor es el médico de la obra que él tiene que darle garantía de que la salud se va a mantener estable en esa obra. No había una supervisión y a mí me lastima tener que decirlo porque no debía ser así, porque eso pasa cada día y como no hay pérdidas de vidas, no pasa nada. Pero hemos perdido 5 vidas, que ahora ni tú, Miosotis, ni Eliseo, ni yo podemos ir a darle justificación a las madres que perdieron sus hijos, o a las esposas que perdieron sus hijos, porque no te aceptan la excusa. Dicen, no, ustedes son los ingenieros, ustedes son negligentes, y terminamos pagando justos por pecadores, porque entonces se esparce una opinión generalizada en la población de que los ingenieros actuamos con irresponsabilidad y no debe ser así. El ingeniero es el médico de la obra y él como médico de la obra tiene que decirle a su paciente, que es el dueño de la obra, cuál es la realidad. No es un tema de ganar un dinero o no en la obra, es un tema de proteger vidas y propiedades. Entonces ahí, lamentablemente, estamos fallando como sociedad. El ayuntamiento no tenía una supervisión, Obras Públicas ahí no tenía en ese momento una supervisión. Y en el caso del CODIA de Santiago. El CODIA estaba ayer allá haciendo una evaluación. Sí, pero ya estaba ayer, ya hay 5 muertos, estaba ayer, pero el papel del CODIA, ¿cuál debió ser? Mira, la ley 6160 manda al CODIA a ser asesor del Estado. Y el CODIA recibe el 1 por 1000 de las obras públicas y el 2 por 1000 de las obras privadas, precisamente para colaborar con la supervisión de las obras. Y los recibe porque muchas veces ellos se han quejado de que no se cumple eso. Sí, pero el CODIA no tiene esa responsabilidad marcada. Mira, respecto a la supervisión y a los estamentos gubernamentales, estamos viendo el caso de Santiago el día de hoy. Y es toda una situación pública que ocupa todos los medios de comunicación, como debe ser. Pero vamos un poco más allá. La entrada y la salida de cada pueblo, tenemos arrabales. Los pueblos están creciendo aquí de manera desordenada. Tú tomas la 6 de noviembre y cuando tú miras hacia la izquierda, cuando tú vas hacia Baní o hacia la derecha, tú ves que hay construcciones que están hechas al borde de precipicio, se pueden decir, corriendo riesgo todo el que está allí. Y sin embargo, eso se está construido. Tú sales hacia la carretera de Samaná, la nueva, y ves cómo crecen las ciudades de manera desordenada, sin ningún tipo de supervisión, sin una autoridad que diga, vamos a construir de manera ordenada. Es lo que decía Osiris de León. Queremos hacer un segundo nivel, una remodelación, una casa, un anexo. Buscamos un maestro constructor y construimos. ¿Y entonces? ¿A dónde vamos a llegar en esa forma? ¿Cómo estamos en esa forma? Hay que construir de manera responsable. Responsable la empresa, responsable el profesional, pero sobre todo responsable los estamentos que regulan la construcción en la República Dominicana, los ayuntamientos locales y obras públicas, definitivamente. Nosotros, en grado de responsabilidad, no eximimos nunca a la empresa, pero sí, porque son responsables definitivamente, pero sí no sabemos, no entendemos, bajo ningún concepto, cómo se lleva una obra de esa magnitud en Santiago sin una supervisión eficaz de diferentes estamentos públicos. No entendemos cómo crecen las ciudades en la República Dominicana de manera desordenada sin que hayan organismos que paren y que regulen ese crecimiento de esas ciudades. Sencillamente no entendemos esa situación. Tenemos regulaciones en las construcciones, tenemos empresas responsables, tenemos empresas que cumplen con sus regulaciones y a veces vemos cómo muchas de esas empresas pasan años buscando permisos y sin embargo no lo pueden conseguir porque quieren cumplir con todas sus condiciones. Ahora, tú quieres construir y tú arrancas la construcción. ¿Hay macuteo en esa búsqueda de permisos? ¿Hay macuteo? Puedo decirte, ahí te puedo hablar. Tenemos en la Confederación, tenemos obras que están paralizadas por 2 años por permisos.
por 2 años, hemos caminado todas las instituciones públicas, medio ambiente, por ejemplo, hemos dicho aquí en este programa en más de una ocasión, bueno, diferentes medios de comunicación, que el medio ambiente da respuestas rápido, muy exigente como debe ser, porque recordemos que la construcción tiene un gran impacto negativo en lo que es medio ambiente. Muy exigente, pero dan respuestas rápido. Pero hay otras instituciones que no son tan rápidas. El tema de macuteo no lo hemos visto, a nosotros en particular, a las pequeñas empresas que estamos nosotros moviendo el tema de que obtengan su permiso, no lo hemos visto. Pero sí te puedo decir que tenemos empresas que han quebrado por la firma de un funcionario, porque le falta la firma de un funcionario un permiso. Empresas que cumplen con todo, con sus estudios de suelo, con sus condiciones medioambientales, con todos sus planos y con todos sus temas al día. Sin embargo, hay un funcionario que a veces se va de vacaciones, a veces alguien sale, a veces el plano se pierde, o a veces sencillamente no hay forma de tú comunicarte con las instituciones. Y ahí viene entonces lo que son los intereses, los préstamos bancarios, las preventas que se te caen, que se te van los clientes, y al final el pequeño constructor termina perdiendo muchísimas situaciones en términos económicos y a veces hasta desacreditado por no tener el permiso cuando quiere hacer las cosas ordenadas. Sin embargo, reiteramos que vemos las ciudades creciendo de una manera alarmante en forma totalmente desordenada. Esta pregunta para Osiris, yo recuerdo que nosotros en un momento determinado, cuando pasó la desgracia, nosotros inclusive la tratamos aquí en el programa. ¿Usted recuerda, ingeniero, el caso de la edificación que se había hecho ahí en el ensanche Osama, era como de 3 o 4 pisos, sí, que acabada de hacer, sí, tenía días determinadas, ya la habían pintado y todo, gracias a Dios que no habían entrado los que se iban a mudar ahí, me parece que era de 4 pisos, se cayó completita, como cuando se te cae una caja de fósforo. Cuando pasa un evento de esa naturaleza, básicamente, ¿qué falló ahí? Lo primero que quiero que me diga, si esa zona del ensanche Osama también hay problemas de suelo ahí, o si se pudo haber dado por otros factores. Yo fui a visitar esa obra tan pronto colapsó, porque fui avisado por los vecinos de que había un colapso de una edificación y que necesitaban que yo fuera rápidamente a verla. Hubo una falla estructural. De hecho, no murió nadie, porque la persona que estaba ahí como sereno de manera permanente comenzó a sentir horas antes el crujir, y cuando él oyó que el crujir se iba incrementando, entendió que la estructura estaba, como se dice en el lenguaje aéreo, en pérdida, salió y la estructura colapsó por completo. Era una estructura que había sido intervenida varias veces, avanzaba, se detenía, intervinieron diferentes ingenieros en la etapa constructiva y finalmente el modelo final no coincidía con el modelo inicial y todo aquello llevó a deficiencias estructurales que por el propio peso aplastaron la edificación. Fue una pena que ocurriera, tampoco tenía permiso del ayuntamiento, no tenía permiso de obras públicas, esa construcción estaba ahí a la deriva. Fueron de las primeras cosas que preguntamos en ese momento, los permisos, no había permiso de ningún tipo, porque aquí se construye donde quiera, como quiera, sin seguir protocolos, por 2 razones. Número 1, porque los dominicanos tenemos mucha confianza en que nada malo va a pasar. Y segundo, porque no hay un régimen de consecuencias. En ese caso de ese edificio que tú citas, Neosotti, del ensanche Osama, cerca del cuerpo de bomberos del ensanche Osama, eso estaba a 2 cuadras del cuerpo de bomberos. No hubo régimen de consecuencias para nada. Aquí hace 2 meses hubo un derrumbe de una excavación en Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte, al lado de un centro materno-infantil, y no hubo ningún régimen de consecuencias. Cada vez que hay un derrumbe en Santiago no hay un régimen de consecuencias. Quizás ahora, porque hay 5 muertos, pues se trate de actuar, pero siempre de la manera más elástica posible, más flexible posible. Diferente a Chile, diferente a China, diferente a Taiwán. En Taiwán se cayó hace un par de años un edificio que tenía 15 años de construido. Se cayó por un temblor de tierra de magnitud 6.5. La Fiscalía inmediatamente inició una investigación. La empresa había cerrado sus operaciones
después de construir ese edificio. Pero fueron y buscaron uno por uno, en la Cámara de Comercio, porque el equivalente a la Cámara de Comercio, quienes eran todos los socios, los buscaron uno por uno, los llevaron a los tribunales y están todos presos. En Chile, con el terremoto de el 27 de febrero del año 2010, un mes después del terremoto de Haití, se cayó el edificio Alto Río en Concepción, pero buscaron a todos los responsables de los estudios, de los diseños, de la construcción, de la supervisión, todos los llevaron a los tribunales y hubo juicio para todos y todos están cumpliendo condena. Quiere decir, aquí como no hay esa práctica, la gente entiende, bueno, que si se cayó, se puede argumentar que fue un accidente laboral y que no pasa nada. Y por eso yo creo que hay exceso de confianza cuando se están ejecutando las obras, y creo que es tiempo ya de que entre todos nos pongamos de acuerdo, no por presionar a nadie a que haga las cosas bien, sino porque tu conciencia te diga que tú tienes que hacer las cosas bien. Le toca a Eliseo Christopher despedir este espacio porque ya finalizamos por el día de hoy, y quiero dejar en las manos de Eliseo Christopher, de la pequeña y mediana empresa de la construcción, su mensaje final. Mesopotamia, hace unos años, lo vimos en San Juan de la Maguana, una cantidad de muertos considerable. Menciono eso porque ese fenómeno se puede dar en diferentes partes del país el día de hoy. Vemos asentamientos urbanos que están en sitios de alta, precisamente en Santiago, en sitios de alto peligro. Y también vemos cómo crecen las ciudades desordenadas, que estoy hablando mucho sobre eso. Vemos cuando se cae el edificio, lo sentimos y vemos el impacto inmediato que mata a tantas personas, pero no vemos la consecuencia que generan esa falta de supervisión en ese crecimiento de esas ciudades desordenadas, cuando colapsa la sociedad dentro de esas ciudades. ¿Cuántos muertos hay allí por falta de agua potable? ¿Qué sucede cuando ese grupo crece sin educación? Cuando decía Osiris, por ejemplo, que se le casa el hijo o la hija o la sobrina o el nieto y van ampliando todo eso, y lo que se hacen son grupitos de personas, y allí sin ningún tipo de condiciones. Entonces, en esos sitios, más que colapsar la estructura, puede colapsar la sociedad misma. Ojo a las sociedades, ojo a las autoridades, con el crecimiento desordenado y sin supervisión de las ciudades en la República Dominicana. Señores, las gracias a Eliseo Christopher y al ingeniero Osiris de León por venir a compartir con nosotros estas informaciones de interés nacional. Cuídense mucho, feliz día y nos vemos mañana.